Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la presentació del grup de treball Teràpies de tercera generació. En primer lloc us presentarem els ponents. Quircia Mantilla, psicòleg general sanitari i coordinador del grup de treball de teràpies de tercera generació. Mercè Gil Pérez, psicòloga general sanitària i professora associada de la URB. Paula Castaño, psicòloga investigadora en la prevenció de la conducta suïcida en adolescents i joves. Per últim, Maria Isabel Martínez, psicòloga general sanitària, actualment psicòloga sanitària en modalitat en línia i Centre de Psicologia Rapport Tarragona. Informar-vos que la presentació es grava, per la qual cosa estaran desactivats els micròfons i càmeres de les persones que esteu connectades. En la part final tindrà lloc el torn obert de paraules, on deixarem de gravar per tal que totes i tots els assistents pugueu intervenir amb les vostres preguntes i aportacions. La sessió acabarà a les 20 hores. Doncs, si us sembla, iniciem l'activitat. Cristian, Mercè, Paula, Maria Isabel, quan vulgueu. Moltes gràcies. No hay un paraguas que ampare a todos los profesionales que estamos dentro de las terapias de tercera generación o de las terapias conductuales, y pensamos que era necesario pues, crear un organismo en el que podamos juntarnos, hablar del mismo idioma, compartir experiencias, hablar de casos, cómo puede enfocarse desde un paradigma desde la tercera generación, o comentar artículos nuevos, nuevas formas de proceder, compartir metáforas, recursos varios para la difusión del pensamiento, para lo que quiera que sea, y pensamos que puede ser muy enriquecedor. Y dicho sea de paso, si estáis escuchando esto y os veis entusiasmados y queréis formar parte, pues estamos abiertos a incluir a nuevos miembros. Dicho esto, vamos a hacer un vuelo a vista de pájaro por las principales terapias de tercera generación. Evidentemente esto va a ser una cata, no vamos a poder entrar en ello en profundidad porque, pues, por limitaciones temporales, pero sería estupendo contar con vuestra opinión para saber qué os interesa más, porque en función de esto intentaremos orientar las próximas formaciones en una línea o en otra. Y le cedo la palabra a Maribel. Hola, soy Maribel. Vamos a comenzar a hablar sobre la terapia de aceptación y compromiso, o también llamada ACT o ACT, comúnmente conocida por sus siglas en inglés. En relación a cuándo surge, pues podemos encontrar en algunos artículos de Hayes, que escribe en 1984, podemos ver cómo ya ahí nombra a la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Aunque últimamente ha sido cuando más se ha popularizado. En relación a los fundamentos de la terapia de aceptación y compromiso, podemos destacar la teoría del marco relacional y el enfoque contextualista funcional. Así, muy resumidamente, la teoría del marco relacional de alguna forma dice que los seres humanos usan la capacidad simbólica para establecer marcos de equivalencia entre diferentes estímulos o eventos, ya sean internos o externos, ¿vale? Y el enfoque contextualista funcional también afirma que para comprender cualquier evento sería importante e imprescindible ubicarlo en el propio contexto, ¿no? Y conocer la historia, ¿no?, de este evento. Así, de manera introductoria, las terapias de otras generaciones anteriores se han basado siempre en un modelo médico de enfermedad, es decir, este modelo promueve que lo normal es la salud y lo anormal o lo alterado sería la enfermedad, y que por tanto el sufrimiento humano, más allá del dolor, sería algo anormal y que por tanto habría que eliminarlo o alterarlo. Sin embargo, desde el modelo que propone ACT, el sufrimiento se ve como parte de la condición humana y de alguna forma el ser humano que va persiguiendo no sufrir nunca, pues al final acaba sufriendo. Hay que tener en cuenta también aquí que ACT se diferencia significativamente de, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es una de las principales terapias de la segunda generación, puesto que esta terapia, la cognitivo-conductual, como ya imagino que muchos sabréis, ¿no?, pone el foco en eliminar las conductas problema que favorecen la aparición o mantienen la aparición de los síntomas, ¿no? Sin embargo, desde ACT se promueve abandonar esos esfuerzos que muchas personas tienen, ¿no?, para deshacerse de sensaciones, pensamientos o sentimientos que de alguna forma les generan malestar, ¿no?, que son aversivos para ellos, y proponen no aceptarlos. Hay que tener también en cuenta que ACT integra diferentes trastornos psicológicos en el llamado trastorno de evitación experiencial.
Bueno, vamos a esperar un momentito que creo que se va a incorporar la compañera que faltaba, ¿no? ¿Paula? ¿O no? ¿O continúo? Tal vez Continúo, vale. Y este trastorno de habitación experiencial de alguna forma hace referencia a esos intentos que hacen las personas por cambiar la forma o, por ejemplo, la frecuencia de esos eventos privados, pensamientos, las sensaciones, las emociones que generan malestar, ¿vale? Un ejemplo de evitación conductual podría ser la procrastinación o un ejemplo de evitación cognitivo podría ser, por ejemplo, la disociación o la rumiación. Hay que decir también que ACT no busca realizar un análisis topográfico de la conducta, es decir, atender a la intensidad, la frecuencia o la duración, sino que de alguna forma lo que busca es hacer un análisis funcional, teniendo en cuenta estímulos antecedentes, las variables del organismo, las respuestas o las variables consecuentes. Entonces, de esta forma será importante atender a la función que cumple cada conducta determinada en lugar de cómo es esta conducta. Por ejemplo, si una persona pasa mucho tiempo durante su día en la cama, metida, triste, pues habrá que averiguar un poco y analizar cuáles son, por ejemplo, los antecedentes o los consecuentes de esta conducta, qué función cumple la conducta en sí, y ya no tanto fijarnos en cómo es esa conducta. Después, también de alguna forma dice, ¿no?, que el lenguaje interviene significativamente en el desarrollo de los trastornos psicológicos y que el lenguaje comienza a ser un problema cuando se puede utilizar como forma de evitación experiencial. Cuando relacionamos eventos verbales, de alguna forma se construyen reglas y estas reglas verbales gobiernan nuestra conducta, especificando verbalmente cuáles van a ser las consecuencias de estas acciones. Podemos identificar 3 tipos de reglas, ¿vale? Pliance, trekking y aumente. Las pliance son reglas que de alguna forma cuando se producen o se cumplen, pues se obtienen las consecuencias. Y estas consecuencias van a ser aplicadas por la persona que genera esta regla. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, como no te comas toda la comida, te voy a castigar, de alguna forma el niño tiene que cumplir esa regla para poder evitar la consecuencia que el padre, que es quien enuncia la regla, debe de poner en marcha si no se cumple. Después tenemos la striking, que son reglas cuyas consecuencias se obtienen por la propia conducta. Por ejemplo, si alguien nos dice, si te comes esta comida vas a sentirte mejor porque vas a dejar de sentirte hambriento, de alguna forma la consecuencia se obtiene por la propia característica de la comida y no tanto por quien enuncia esa regla, ¿vale? Y por último tenemos las augmenting, que son reglas que aumentan o disminuyen la probabilidad de que el estímulo como consecuencia influya o no en la conducta. Por ejemplo, si hace mucho calor y alguien dice que bien nos vendría un vaso de limonada fresca, pues al oír esa frase, por ejemplo, ¿no?, podemos incluso sentir el sabor de la limonada o la frescura y aumenta la probabilidad de consumir. También da una gran relevancia, como he dicho antes, ¿no?, al contexto frente a la importancia que le dan otras terapias anteriores al contenido. Uno de los principales objetivos de ACT es desarrollar la flexibilidad psicológica, que de alguna forma podríamos definirla como esa capacidad para afrontar, aceptar y adaptarse a situaciones difíciles. Hay que tener en cuenta también aquí, a la hora de evaluar al paciente, los procesos que rigen de alguna forma la rigidez psicológica del paciente. Estos procesos serían, o podrían ser, la fusión cognitiva. De alguna forma la persona se cree todo lo que piensa, ¿vale?, o todo lo que pasa por su cabeza. La evitación experiencial, que como hemos dicho antes, ¿no?, es esa lucha que tiene el paciente o la persona para no contactar con esas experiencias privadas. También estar ausente del momento presente, ¿no? La persona presenta una rigidez atencional, le cuesta mucho, ¿no?, estar en el momento presente. El yo como concepto, que de alguna forma nosotros tenemos una identidad a la que vamos o estamos muy unidos y tenemos ese apego, ¿no?, al yo. Después, la quiebra de valores, cuando no estamos en contacto con estos, y la inactividad o la impulsividad, ¿no? Evitamos ciertas acciones o comportamientos excesivos que pueden ir enfocados a reducir estados aversivos. Entonces, al igual que la rigidez psicológica tiene una serie de procesos, hay otros
procesos alternativos a la rigidez psicológica, que son los de la flexibilidad psicológica. Y aquí es donde entra el modelo de la ACT, que también se denomina Exaflex, ¿no? Porque estos 6 procesos van de alguna forma relacionados y se ponen en un dibujo, ¿no? Que es pues este que veis aquí. Explicándolos de manera muy resumida, tenemos la aceptación, que sería lo contrario a la habitación experiencial, y es esa disposición que puede presentar la persona a experimentar eventos privados, ¿vale? Desagradables, sin juzgarlos. Después tenemos la difusión cognitiva, que sería desligarnos de nuestro pensamiento, no creer todo lo que pensamos, diferenciar entre la actividad mental y nosotros mismos. Luego la atención flexible al momento presente, ¿no? Promueve muchísimo que la persona se mantenga en el aquí y el ahora, ¿no? En atender a lo que sucede en el presente de una manera centrada, voluntaria y flexible. Luego tenemos el yo como contexto, que a diferencia del yo como contenido, es un espacio desde donde observamos nuestras experiencias, el yo, el aquí y el ahora, ¿vale? Y debilitaría mucho el apego a esa identidad. Luego los valores, que de alguna forma son como nuestras brújulas, ¿no? Esas direcciones vitales que escogemos las personas y serían esenciales para desarrollar los objetivos en la terapia, aceptación y compromiso. Y por último tenemos el compromiso con la acción, que bueno, se generan una serie de objetivos, como os he dicho antes, ¿no? Orientados a esos valores, y aquí el paciente lleva a cabo esas acciones comprometidas con estos valores. Y aquí entonces es cuando vemos el eje fundamental de... Hay un artículo que escribió recientemente Hayes en 2021, ¿no? Que también explica que los procesos psicológicos de cambio pueden organizarse en 6 dimensiones: la cognitiva, la emocional, la atencional, del self, motivacional y el comportamiento manifiesto, ¿no? Y sería necesario adaptar las estrategias de intervención para poder actuar en los procesos apropiados en cada caso, ¿no? Dependiendo del paciente. Pasemos ahora a las herramientas para llevar a cabo una intervención en ACT, ¿no? Tenemos las metáforas, las paradojas y los ejercicios experienciales. Las metáforas son bastante útiles porque no dejan clara una regla a cumplir. No le dicen al paciente, por ejemplo, cómo debe de eliminarse su ansiedad, ¿no? Y además son muy fáciles de recordar y se pueden utilizar en diferentes contextos, no solo en el contexto en el que se aprendió la metáfora. Luego están las paradojas, que permiten ver los problemas ligados al mismo lenguaje. Por ejemplo, si nosotros le decimos al paciente, pues ahora tienes que esforzarte por mostrar espontaneidad, pues es algo que al paciente pues, le va a costar, ¿no? No puede realizarlo correctamente. Y luego tenemos los ejercicios experienciales, que son un medio para que el paciente consiga conectar con esos eventos privados internos que tanto lucha y tanto evita, con la seguridad del contexto de estar en terapia. Luego pasamos a las fases de la terapia, que bueno, no necesariamente tienen por qué aplicarse en este orden ni todas en sí, ¿no? Dependiendo del caso. Simplemente me voy a limitar a nombrarlas porque tampoco tenemos mucho tiempo, y si tenéis más curiosidad, pues os animo a que os apuntéis al grupo de trabajo. Tenemos la desesperanza creativa, el control como problema, no como solución, construyendo la aceptación y la difusión del lenguaje, descubrir del yo como aliado, la clarificación de valores y la aceptación y compromiso. Como veis, van muy ligadas a lo que he explicado antes. Y por último, ¿quién puede beneficiarse de la ACT? Pues es verdad que se puede beneficiar una amplia gama de personas, pero sí que es cierto que es especialmente útil para personas que sufren ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, traumas, abuso de sustancias, trastorno de la conducta alimentaria, manejo del estrés laboral, sintomatología psicótica, esclerosis múltiple, por ejemplo, o el dolor crónico. Y ahora os voy a dejar con mi compañera Mer, que os va a hablar sobre el... Voy a comentar muy brevemente primero qué es el mindfulness, ¿no? Porque socialmente se suelen asociar mucho las prácticas del mindfulness con lo que por definición sería el mindfulness, ¿no? En realidad sería un estado mental, una capacidad, haría más referencia a una capacidad de conciencia plena, ¿no? Consiste básicamente en el trabajo de la conciencia de la mente sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente, ¿no? Ese trabajo de conciencia para aprender a vivir aquí y ahora. Por lo tanto, hablaríamos tanto de un estado, el estado de estar presentes aquí y ahora y tener conciencia de nuestra mente y de nuestro cuerpo, pero también hablaríamos de un rasgo en cuanto a que marca una tendencia a pensar y actuar de una determinada manera. Hay una definición que me gusta mucho de Regula, que sería: consiste simplemente en observar, contemplar y examinar. Y el papel que en ella asumimos no es el de juez, sino el de científico, ¿no? En el sentido de que
tendemos mucho a juzgar esto está bien, esto está mal. Esto no debería ser así, yo no me debería sentir de esta determinada manera. Y uno de los aspectos que se trabaja mucho desde esta vertiente es el tema de la aceptación, ¿no? Que eso lo comparte con la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, aquí os he dejado simplemente una imagen, no entraré en detalle en hablar de las bases biológicas de la meditación o del mindfulness como tal, pero sí un poco para ilustrar cuáles son los mecanismos a través de los cuales tiene su eficacia, ¿no? En cuanto a que no únicamente cambia anatómicamente la forma de nuestro cerebro, la práctica de la meditación estrictamente o cualquier tipo de práctica asociada con el mindfulness, sino además a nivel funcional, ¿no? Es decir, se producen cambios en nuestras estructuras cerebrales y también en la manera de funcionar de nuestro cerebro. En nuestra sociedad continuamente tenemos mentes distraídas, hiperaceleradas, estamos muy habituados a hacer multiprocesos, ¿no? Y eso lo que provoca es pues una mente distraída, como se muestra en la primera imagen, falta foco en todo aquello que hacemos. En el momento en el que nosotros nos damos cuenta de la distracción, ¿no? Estamos, por ejemplo, haciendo una meditación consistente sencillamente en dirigir la atención a la respiración y nuestra mente ya, ¡pum!, ¿no? Es como esto que aburrido, me voy directamente a pensar en lo que tengo que hacer después, en lo que hice esta mañana, en cualquier tipo de recuerdo o sensación. En el momento en el que nosotros hacemos ese ejercicio de reorientar nuestra atención al estímulo elegido por nosotros, en este caso la respiración, es cuando ejercitamos especialmente la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Que está asociada pues después con todas las habilidades que se relacionan con la práctica de la meditación o del mindfulness como tal, ¿no? Que básicamente vendría a ser desarrollar la capacidad de dirigir nuestro pensamiento y nuestras emociones, ¿no? En definitiva, por lo tanto, podríamos hablar de un modelo de intervención transdiagnóstico en cuanto a que uno de los principales problemas que nos encontramos en terapia es precisamente esto, ¿no? Es como, sí, la gente te pide herramientas, ¿no? Queremos herramientas, pero tenemos que desarrollar las habilidades para poner en práctica estas herramientas, ¿no? En cuanto a que si no tengo un timón de mi mente o de mis emociones, pues es muy difícil poderlas aplicar. Muy por encima, para contextualizar un poco el marco teórico del mindfulness, hablaríamos de no juzgar, en el sentido de entregarse a la experiencia sin juzgarla, ¿no? Sin entrar en cómo deberían ser las cosas, sino aceptando cómo son, tener paciencia, un poco en contra de este concepto de la inmediatez, ¿no? Propio de la cultura moderna. La mente de principiante hace referencia no a las cosas por supuestas, porque tendemos mucho o al fatalismo y asumir que algo va a salir mal, o a intentar introducirnos la idea de que las cosas van a ir bien, ¿no? Y realmente pues no se sabe, ¿no? Y un poco lo que se busca es, relacionándonos con el tema de la confianza, es el aceptar que puede pasar cualquier cosa, pero confiar en que pase lo mejor, ¿no? No esforzarse, suena un poco paradójico porque requiere de mucha disciplina y mucha constancia esta práctica, pero hace referencia a otro concepto, hace referencia al concepto de que continuamente estamos con esa mentalidad de producir, hacer cosas, ¿no? También relacionado con esa hiperaceleración, y el no esforzarse se refiere a permitirnos el no hacer nada, ¿no? Entre comillas, un poco introducir en nuestro día a día un poco una filosofía más de calma y que eso también dé lugar a un autocuidado, ¿no? Y a esos momentos de parar y asentarse, ¿no? En el aquí y ahora. El tema de la aceptación, que también promueve mucho el ACT, ¿no? Y el ceder. Eso también es importante, ¿no? El no aferrarnos, el aprender a ceder y soltar. Los mecanismos de acción del mindfulness son varios. Aquí os he destacado los más importantes. El primero sería la exposición, ¿no? Desde este constructo marco teórico incita mucho a la exposición, el exponernos al malestar, el enfrentarnos a la experiencia, y eso de alguna manera lo que permite es reducir las respuestas por miedo o evitación y reducir también la reactividad emocional, ya que, eso no lo he comentado, pero entre otros muchos beneficios que tiene la práctica de la meditación o del mindfulness, sería la reducción de la hiperactividad de la amígdala, ¿no? Relacionada con las respuestas de miedo. Y por lo tanto se desarrolla una mayor tolerancia también a estados emocionales desagradables, ¿no? Porque no busca no tener sufrimiento, ¿no? Un poco también lo comparte con el ACT, no se busca la evitación del sufrimiento, no sufrir, se busca tener una mayor tolerancia y aceptar esos estados desagradables como parte de la vida, ¿no? Provoca cambios cognitivos en el sentido de que promueve la flexibilidad cognitiva, emocional y conductual, ¿no? Permite que haya una mayor disposición también por parte del paciente a promover cambios en su vida en todos los niveles.
se mejora la capacidad de autocontrol y de autorregulación relacionado con lo que mencionaba antes, ¿no? Bueno, esa estimulación de las áreas prefrontales y también permite, que algo que es muy importante, el reconocimiento de sensaciones de malestar y de saciedad, ¿no? Porque esto es algo muy común ya en población no patológica, el no escuchar el cuerpo. Y es como que me doy cuenta de que estoy tensando la espalda en el momento en el que tengo una contractura, o me doy cuenta de que llevo 5 horas sin beber agua en el momento en el que tengo infecciones de orina de manera recurrente. Y esto es algo muy común, porque no desarrollamos la interocepción, la capacidad de escuchar nuestro cuerpo y de sentir nuestras propias sensaciones internas, ¿no? Ya a nivel corporal. Y desde esta práctica se permite, pues eso, ¿no? Esa conexión con el cuerpo y el reducir el umbral de sensaciones corporales para poderlas identificar. El tema de la aceptación, que es tan importante, porque uno de los principales motivos por los cuales sufrimos en general es esa, ¿no? Nuestra resistencia a aceptar cómo son las cosas y el continuo pensamiento de esto no debería ser así o debería ser de esta otra manera, ¿no? Y esa resistencia, esa lucha nos provoca también mucho sufrimiento. La integración de aspectos disociados del self, ya que permite mucho el autoconocimiento, el contacto con uno mismo y de alguna manera nuestra integración interna, ¿no? Que puede verse afectada pues, en situaciones en las que tengamos experiencias de elevada complejidad emocional o que puedan haber pues, amenazado nuestro sentido de afiliación. Permite también clarificar nuestros valores y la espiritualidad, ¿no? Al actuar de manera congruente con nosotros mismos. Promueve el estado de calma y serenidad, evidentemente, también, ¿no? A bajar ese estado de hiperactivación a nivel mental y físico. La autocompasión, un aspecto también muy importante. Autocompasión no en el sentido de sentir lástima hacia uno mismo, que a veces se asocia el término compasión con eso, sino en el de darse un trato a uno mismo más amable, ¿no? Como el que le daríamos a nuestro mejor amigo o amiga o a alguien a quien queramos mucho. Y eso en terapia es especialmente importante, ya que se tiende a tener una actitud muy juiciosa, ¿no? sobre uno mismo, sobre lo que siento y no debería sentir. ¿Qué aplicaciones terapéuticas tiene? Pues múltiples, ¿no? Evidentemente en depresión, ya que se reducen las rumiaciones, ¿no? Al tener más dirección del pensamiento dejamos de ir tan en piloto automático y por lo tanto se reducen las rumiaciones. También en la ansiedad, tanto a nivel de sintomatología física como a nivel de pensamientos, ¿no? Se reducen también los pensamientos intrusivos, trastornos de personalidad a nivel de gestión de las obsesiones y pensamientos suicidas que puedan aparecer. A nivel de trastornos alimentarios también es especialmente útil, ya no únicamente porque ayuda mucho en la gestión del malestar, sino en la gestión de conductas compulsivas, especialmente a nivel purgativo, ¿no? En psicosis también se ha visto mucha mejora a nivel de reducción de las rehospitalizaciones y mejoras en los síntomas de aislamiento social. Vamos muy por encima simplemente pues, por destacar que al final su utilidad pues, no se reduce únicamente a algunos diagnósticos, sino en general, ¿no? Pues abuso de sustancias, psicología, dolor crónico, ¿no? Lesiones traumáticas, fatiga crónica y evidentemente en población no patológica, por el tema de que se mejora la atención selectiva y sostenida, es decir, también en el ámbito escolar y de hecho cada vez se está implementando más la práctica, permite pues, más capacidad de atención sostenida, habilidades personales de autogestión y ansiedad y mejora la calidad de vida. ¿Cómo poner en práctica mindfulness? Pues realmente a nivel cotidiano hay muchas maneras de ponerlo en práctica, ¿no? Más allá de técnicas más propias del contexto terapéutico, a nivel de vida diaria, incluso aplicado a niños, sencillamente pues prestar atención a la respiración, hacer una ducha atenta, ¿no? De me estoy duchando y estoy 100% en las sensaciones corporales que me produce enjabonarme, o el sonido del agua, o 100% aquí, ¿no? No que me estoy duchando, pero en realidad no me estoy duchando, sino que estoy en lo que tengo que hacer después. El body scan, ¿no? Que es prestar atención a las sensaciones corporales haciendo un recorrido por las distintas partes de nuestro cuerpo. Y, por último, mencionar que para ser un terapeuta mindfulness es muy importante que uno mismo practique la meditación o practique técnicas propias del mindfulness, ser experto, evidentemente, en aquellas patologías en las cuales esté interviniendo, ya que requiere de un conocimiento holístico o global de aquella situación que estemos tratando y aprender procedimientos terapéuticos expertos, ¿no?
a nivel individual de la práctica del mindfulness o de la meditación, es importante, pues, evidentemente, una práctica diaria y asistencia a retiros porque, bueno, requiere de mucha constancia, ¿no? Simplemente por dejar el nombre, aquí en Tarragona tenemos la Asociación Intromen, que a quien le interese o quiera introducirse en la práctica de la meditación, pues puede contactar con nosotros. Bueno, aquí dejo esta imagen, ¿no? Porque es muy ilustrativa de mindful, o sea, una mente llena de cosas o una mente mindful, ¿no? A continuación os hablaré de la terapia analítico-funcional o FAP para los amigos. Esta terapia tiene su origen en el conductismo de Skinner, en el condicionamiento operante, y al igual que la terapia de aceptación y compromiso y otras terapias de tercera generación, se basa en análisis funcional de la conducta. Esto quizás es un poco reiterativo porque Maribel ya nos ha hablado un poco de esto, pero este tipo de terapia no se basa solamente en la topografía de la conducta, la contempla, tal vez es importante saber la cantidad de copas de alcohol que uno bebe, pero lo importante, lo esencial en este tipo de terapia es saber qué función cumple en este caso la conducta. De hecho, tanto es así que una conducta, la misma conducta, en determinado contexto, por una persona o por otra, puede ser un problema. Me explico. Un paciente que llega tarde puede ser una conducta problema o puede ser incluso un avance. Es decir, hay quizá un paciente que se ha permitido llegar tarde, que es una cosa que para él podría resultar abominable. El hecho de que se haya permitido llegar tarde, por ejemplo, porque había algo que es más importante en ese momento que ser puntual, pues esto lo consideramos un avance y una mejoría. Y en este tipo de terapia lo que haremos será reforzar este tipo de cosas. Entonces, se entiende que la conducta tiene función en su contexto y es el contexto el que nos va a decir si la conducta es un problema o no lo es. No es una técnica, digamos, que ofrezca un abanico de técnicas nuevas, se basa en técnicas de otros modelos, recicla la metodología de segunda generación, pero lo que hace es introducir o fomentar, o más bien darle una importancia máxima y capital a la relación terapéutica. En este modelo, el elemento más importante de la terapia es la relación terapéutica y es lo que acaba permitiendo que el contexto de terapia pueda ser un contexto en el que el paciente empieza a desactivar esas conductas que están generando problemas y aprender conductas alternativas. El cometido del terapeuta, entonces, será detectar estas conductas problema, llamadas CCR1, y detectar o establecer cuáles serían las conductas adecuadas que debe aprender y que debe generalizar en su contexto. Y esto es lo que llamamos las CCR2. Las CCR3 serían los aprendizajes que hace el paciente. En el sentido de, me doy cuenta, el paciente expresa, tiene aquí un insight, una epifanía, y se da cuenta de que lo que hace tiene una consecuencia que puede ser aversiva, tal vez en el corto plazo le puede venir bien, pero en el largo plazo está perpetuando el problema. Y cuando ves que el paciente hila y se da cuenta de, ostras, pues hablando contigo me doy cuenta de que esto que me has dicho lo estoy haciendo fuera y claro, llevo muchos años haciendo esto y no me está sentando bien. Esto es lo que llamamos una CCR3. El paciente está dándose cuenta de las consecuencias de su conducta. Como ya he comentado, el principal instrumento de trabajo aquí y a lo que le da más importancia a esta terapia es a la relación terapéutica. Dicho esto, se establecen cinco reglas que van a guiar el proceder del terapeuta. En primer lugar, vamos a intentar delimitar cuáles son las conductas clínicamente relevantes. Para ello nos va a servir mucho el análisis funcional, conocer muy bien el caso, qué hace, qué deja de hacer, cuándo lo hace, cuándo no lo hace, qué consecuencias tiene esto que hace o deja de hacer, y esto es importante, cómo su contexto a veces refuerza esto, incluso
A veces va a ser necesario incluir algún elemento de su contexto, me explico, hacer venir a su pareja o incluir a sus hijos o tener una entrevista telefónica con su contexto, siempre evidentemente con el permiso del paciente, y explicarles, hay cosas que podéis hacer o dejar de hacer para que esta persona mejore, ¿sí? Pero sobre todo en este tipo de terapia, el cambio, los aprendizajes se dan en el contexto terapéutico. A diferencia de las terapias de segunda generación, no nos vamos a enfocar tanto en dar tareas para casa. De hecho, este modelo no da tareas para casa. Lo que pretendemos es que el paciente emita esas CCR1 en el contexto de terapia. Por ejemplo, un paciente que se distrae nerviosamente con el teléfono durante la sesión porque está pensando que su hija está en casa y que puede estar muy angustiada y vemos que está como reaccionando constantemente al teléfono. Esto es una CCR1, se está evadiendo del contexto de terapia, no está en terapia, está en otra parte. Y aquí podemos utilizar la propia relación terapéutica para hacer reflexionar al paciente. Oye, esto que estás haciendo ahora me está incomodando. Me pregunto si esto te ocurre con tus compañeros de trabajo, si esto te ocurre con tu familia. Me has explicado alguna vez que los motivos de discusión habitual con tu pareja es que siente que no le prestas atención. ¿No te parece que es un poco parecido a lo que está ocurriendo aquí? Esto facilita que el paciente pueda darse cuenta de esto. Evidentemente lo va a pasar un poquito mal, pero esto sienta las bases para que luego pueda hacer algo distinto, ¿no? Y a pesar de que está viendo que la pantalla se enciende y que le están enviando mensajes, pueda elegir deliberadamente, no, pues voy a intentar, esto va en la línea de mindfulness y también de ACT, estar donde tengo que estar ahora en esta sesión de terapia, ¿sí? Como no hay mejor forma de explicar esto que con un ejemplo, he pensado en hablaros de Manolo. Manolo es un paciente, evidentemente ficticio, que viene al psicólogo porque tiene ansiedad, concretamente tiene miedo a tener ataques de pánico, pero también presenta rumiación, expectativa ansiosa, conductas rituales y de seguridad. Hacemos un análisis funcional de su caso y vemos, por ejemplo, que tiene una CCR1, que es lo que os comentaba, mirar obsesivamente al teléfono cada vez que suena y tratando de controlar todo lo que está en su vida. Tiene esta tendencia obsesiva a tenerlo todo controlado. Una CCR2 en este sentido podría ser darse cuenta de que está haciendo esto y apagar el teléfono durante las sesiones o sencillamente dejarlo sonar, dejarlo vibrar, pero a pesar de que tiene este impulso de comprobar obsesivamente, estar presente en lo que está ocurriendo. Y una CCR3 en este sentido sería pues darme cuenta de que ahora que no estoy pendiente del teléfono, es verdad que me estoy poniendo nervioso, pero estoy escuchando a lo que me dices y siento que voy a salir de aquí habiendo aprendido algo nuevo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente como terapeutas desde el análisis funcional, desde la FAB, es emplear el moldeamiento. Tenemos un paciente que tiene una serie de hábitos viciados que queremos extinguir y intentamos ver cómo podría ser si intentara extinguir estas conductas o reducir su tasa de emisión y sustituirlos por conductas nuevas más adaptadas a su contexto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicar los principios del condicionamiento. Básicamente, refuerzo, castigo y premio. De algún modo, el terapeuta, desde el análisis funcional, desde este modelo, lo que hace es convertir el contexto de terapia en una especie de jaula de Skinner, donde no hay descargas eléctricas o bolas de queso, pero hay un representante de la comunidad verbal, que es el terapeuta, que está ejerciendo algún tipo de condicionamiento, le está dando un feedback por estas conductas que son más o menos adecuadas para que el paciente pueda aprender nuevas formas de proceder y lo pueda generalizar en su entorno. Entonces, a colación de esto, buscar las CCR1, provocar su ocurrencia para poderlas moldear, reforzar las CCR2 cuando se den. Es un paciente, en este caso, que sí debería llegar puntual. Dependiendo del caso, pues este sí debería llegar puntual. Este paciente ha llegado puntual hoy. Se lo hacemos saber. No hace falta darle un billete de 5. Es que el refuerzo social en sí mismo ya puede ser muy poderoso. Pues me he dado cuenta de que generalmente llegas tarde y hoy has hecho el esfuerzo de llegar puntual y lo valoro mucho.
y esto automáticamente aumenta la probabilidad de que este paciente vuelva a hacer esto en consulta y en su contexto habitual. Observar los efectos potencialmente reforzantes de la conducta del terapeuta en relación a las CCR, esto sería la cuarta regla. Tenemos que estar muy pendientes en todo momento de lo que hacemos y del efecto que tiene, porque también nosotros, como su propio contexto, probablemente podemos incurrir en errores, podemos reforzar algo que no deberíamos reforzar. En este sentido, podemos intentar salvar al paciente instintivamente de su malestar, se angustia mucho y vamos a intentar aliviarlo, que es lo que hace su contexto. No vamos a hacer esto. Vamos a esperar y vamos a dejar que los propios mecanismos de regulación del paciente que los tiene operen, por ejemplo. Ofrecer interpretaciones sobre las variables que afectan a la conducta del paciente. Dicho de otro modo, intentar propiciar que el paciente llegue a esas TCR3, es decir, que se dé cuenta de que otra vida es posible, de que puede dejar de hacer según qué cosas o puede hacerlas de modo distinto o puede reducir la tasa o puede hacer esa misma conducta pero en un contexto más adecuado. ¿Es una buena idea contar chistes? Tal vez sí, pero no en un entierro, ¿no? Entonces, la relación terapéutica va a servir para que pueda darse cuenta de estas cosas. No sé si me estoy... Vale, pues paso el turno de palabra a la compañera, que por cierto, Belén, ¿podría introducirla, que no la hemos presentado? Sí, me oís muy fuerte aquí, no sé si disculpar. Sí, la compañera que se ha añadido es Paula Castaño, psicóloga e investigadora en la prevención de la conducta suicida en adolescentes y jóvenes. Vale, la terapia de activación conductual está orientada principalmente para pacientes con trastorno de depresión. Sin embargo, esta terapia tiene otras aplicaciones, como lo es el trastorno depresivo postraumático, trastornos mixtos ansioso-depresivos, consumo de sustancias psicoactivas con síntomas depresivos, pacientes con cáncer, trastorno de la personalidad límite y también ha mostrado una gran eficacia en la intervención con adolescentes. Algunos de los autores que tuvieron la intención de realizar la activación conductual fueron Förster, Lewinson, Weisen y Shaw. Algunas de las características a tener en cuenta para realizar la activación conductual es, por ejemplo, establecer una buena relación terapéutica e involucrar al paciente en el tratamiento. No se puede realizar una buena activación conductual si no se tiene una buena relación terapéutica, ya que el paciente se va a sentir incómodo y por ende pues no se van a alcanzar los objetivos terapéuticos. También esto va involucrado con el ambiente terapéutico, ya que el ambiente terapéutico debe estar en comprensión, valor y respeto de que el paciente pueda sentirse respetado y pueda sentirse cómodo también dentro de toda la intervención. Otra de las características es buscar y aplicar nuevas estrategias de afrontamiento. Estas estrategias de afrontamiento le ayudarán al paciente para que pueda avanzar con estas situaciones que quiere mejorar y con los objetivos terapéuticos que se establezcan dentro de la intervención. Asimismo, este tratamiento, esta terapia de activación conductual se considera un tratamiento individualizado y dentro de la activación conductual se utilizan acrónimos para abordar el proceso terapéutico. Uno de los más conocidos es ACTION, que son siglas en inglés y que llevan un proceso para que el paciente pueda alcanzar, para que se puedan alcanzar los procesos terapéuticos. Asimismo, los principios fundamentales de la terapia de activación conductual es el cambio de la conducta, análisis funcional de la conducta, que este es un punto importante porque para poder realizar una buena intervención hay que identificar junto con el paciente cuáles son los comportamientos que está teniendo y estos comportamientos que están ocasionando a nivel emocional y a nivel mental. En base a esto también se realiza el principio de las aproximaciones sucesivas, ya que no se puede cambiar las conductas del paciente de un día a otro, sino que debe tener un proceso pasivo a fin de que también el paciente se sienta cómodo y ir evaluando el proceso que va teniendo. El compromiso del paciente es que él recupere las riendas de su vida, no que alcance la felicidad.
Entonces es muy importante cuando se realiza la intervención que la intervención está orientada a objetivos, sin importar emocionalmente cómo se encuentre. El cuarto es desarrollar actividades que siguen un plan y un estado anímico, que es lo que estaba diciendo ahora, y actuar como un entrenador. El terapeuta debe actuar como un entrenador y orientar al paciente para que pueda alcanzar estos objetivos terapéuticos y pueda también aprender a tomar las riendas de su vida. Y finalmente, otro de los principios fundamentales a tener en cuenta es la detección de barreras posibles para la activación. Constantemente se está evaluando qué está imposibilitando para que se pueda alcanzar lo que se está buscando con el paciente. Muchas gracias. Creo que va con efecto. Vale, yo voy a pasar a hablaros de la DBT, la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan. Su autor es Marshall Linehan, desarrolló esta terapia en los 70 y esta terapia es un intento muy logrado por compensar las carencias de los modelos de segunda generación para tratar algunas casuísticas, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad o otros trastornos en los que hay una desregulación emocional enorme y la persona sencillamente no puede autogestionarse. Es una terapia muy orientada, como decía, al TLP y a la conducta suicida o parasuicida. Entonces, trata de dotar al paciente de herramientas para la regulación emocional, entendiendo la regulación emocional como algo que está íntimamente relacionado también con la regulación del pensamiento, de los procesos mentales, la conducta regulada. La conducta estará más regulada si también están más balanceadas las emociones. La disregulación del self también se verá mejorada por esta regulación emocional, así como me estoy dejando un punto. ¿Y cuál es? Sí, las relaciones interpersonales también se verán muy mejoradas también cuando hayamos conseguido estabilizar el ánimo. Se atiende a lo que se siente más allá de las interpretaciones de por qué se siente. ¿Qué significa esto? Desde segunda generación se parte de la idea de que el paciente está distorsionando de algún modo, el ansioso distorsiona desde el miedo, el depresivo desde la tristeza y desde la culpa, el psicótico distorsiona desde la psicosis, que es una forma muy particular de distorsionar, y aquí no vamos a entrar si lo que uno está sintiendo es válido o no es válido, ni vamos a confrontar esto, ni vamos a intentar hacer pensar al paciente que tendría que sentir de otro modo, sino que lo que vamos a hacer es validar lo que se siente, reconocer lo que se siente, ver el contexto en el que se siente, y esto, de algún modo, es todo lo contrario a evitar. Porque cuando lo que estamos haciendo es racionalizar o cuando lo que estamos haciendo es pelearnos con lo que estamos sintiendo, estamos evitando lo que estamos sintiendo. Y esto, paradójicamente, lo que hace es que lo sintamos más. Entonces, la validación emocional es, así como decía que la relación terapéutica es el instrumento de FAB, la validación emocional probablemente es uno de los elementos más importantes de la DBT. Y es necesario, porque si no el paciente no va a sostener la terapia. Son pacientes que habitualmente les cuesta mantener un proceso terapéutico y están muy pendientes porque, de hecho, una de las cosas que les ha ocurrido generalmente en su recorrido vital es que han sido víctimas de invalidación muy a menudo y van a estar muy pendientes de cualquier cosa que pueda suponer una invalidación. Por esto el terapeuta desde DBT va a estar muy pendientes de ponerse en los zapatos del paciente y de trasladarle de algún modo que entiende lo que siente. No para justificarlo, porque a veces los pacientes hacen cosas que no son correctas,
pero de algún modo vamos a intentar trasladarle que cualquier ser humano, yo en tu situación, me sentiría o podría haberme impelido a actuar como estás actuando o a sentir lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, la aceptación radical y genuina es un elemento primordial de esta terapia, y esto nos remonta un poco a los postulados de Rogers y de la terapia más tipo humanista. No se trata de cambiar el malestar, sino de actuar de forma efectiva. Es decir, la rabia tal vez es legítima, lo que no es legítimo es estamparle una silla en la cabeza a tu pareja o hacer algún tipo de conducta que pueda atentar contra la propia integridad física o la de los demás. Entonces, no cuestionamos lo que se siente, cuestionamos tal vez lo que se hace e intentamos dar otras opciones de respuesta. Entonces, primero lo que tendremos que hacer es reconocer el malestar y ver que el malestar tiene su función adaptativa. Lo que puede no estar adaptado en cualquier caso es la conducta. Vamos a intentar validar este malestar, por lo que decía, para no huir del malestar, lo que vamos a hacer de algún modo es inundar al paciente en lo que está sintiendo. Esto va de la mano de mindfulness. Vamos a aceptar incondicionalmente la experiencia de la emoción, vamos a tal vez parar, simplemente sentir, no resistirnos a esto. Probablemente lo que va a ocurrir es que la emoción va a tocar techo y luego ocurrirá algo mágico, que es que la emoción se va a regular. No se había regulado antes porque el paciente no permitía este proceso, lo interrumpía de algún modo. Entonces, no le pedimos al paciente, insisto, que razone de otro modo, porque esto no va a propiciar desactivar la emoción. Vamos a exponer al paciente a la emoción. No hay soluciones perfectas, no existe un mundo idílico donde no haya sufrimiento. Esto va un poco en la línea de ACT, al final todo se parece bastante. Y le vamos a trasladar esto de algún modo al paciente, porque desde este tipo de trastornos que abordamos con DBT y especialmente desde el trastorno límite de la personalidad existe esta forma dicotómica de ver la vida, blanco-negro, estás conmigo o estás contra mí, y también se opta a veces por cosas radicales, ¿no? Entonces uno puede sufrir un desengaño y pensar, pues ahora me voy a aislar como una anacoreta en una montaña y así nadie más me volverá a herir en mi vida, ¿sí? Y la dialéctica consiste en ver los dos extremos, ver las opciones que tiene el paciente y ver sus extremos y qué aporta cada extremo. Por ejemplo, si uno se aísla en una montaña, se garantiza de algún modo que no va a volver a ser herido, pero se pierde todos los beneficios de la vida en sociedad. De otro modo, exponerse plenamente en la vida en sociedad y no tener filtros con los demás me pone en una situación de mucha vulnerabilidad, pero tal vez no me sentiré solo. Y es a través del diálogo y de esta dialéctica que intentamos que el paciente se dé cuenta por sí mismo. No somos directivos, no le decimos al paciente lo que tiene que hacer, pero exponemos estas opciones y en este baile dialéctico pretendemos que el paciente tome conciencia de sus opciones y pueda decidir en cada situación qué le reporta menos riesgo, más beneficio, pudiendo elegir y no optar por estas soluciones radicales por las que a veces optan, como por ejemplo, sufro, pues me quito del medio y así no sufro, ¿sí? Es una terapia, es una forma de proceder estructurada y flexible. Hay un programa, pero se puede adaptar a la situación y al momento, y tiene un enfoque que es individual, pero también tiene un enfoque que es en grupo. Hay una fase de la terapia que es psicoeducativa, esta fase se puede hacer en grupo, pero luego hay sesiones individuales en las que aquí nos ajustaremos al caso y, como no, qué sorpresa, nos vamos a ayudar aquí del análisis funcional de la conducta, ¿sí? Los elementos propios de esta terapia son la aceptación y la validación, que ya he explicado, y vamos a prestar mucha atención a los comportamientos que interfieren en el tratamiento. Por lo que decía, comportamientos por parte del paciente, esto va en la línea de lo que decía, podemos sin querer reforzar algunas conductas que no queremos, y también las conductas por parte del paciente que interfieren en el tratamiento. Y en este sentido hay como una especie de jerarquía, donde las
donde las primeras conductas que deben ser atendidas son las que atentan contra la propia vida, y al paciente le explicamos, mira, es que para ayudarte necesito que estés vivo. La primera norma es no incurrir en conductas que atenten contra tu seguridad. Y lo que viene inmediatamente después son conductas de aproximación a la terapia y de adherencia al tratamiento. Es decir, vamos a intentar que el paciente se mantenga en tratamiento. Y luego viene todo lo demás. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente que nos explica que en la última semana ha discutido con su madre, ha tenido una bronca tremenda, se ha provocado el vómito y ha robado 4 camisetas en una tienda y además ha llegado 20 minutos tarde, atendiendo a esta jerarquía, lo primero que vamos a atender, aunque a alguno le pueda sorprender, son los 20 minutos tarde, porque de todas las conductas que nos ha explicado, lo del atracón y la bulimia y el robar es su pan de cada día, esto ya lo atenderemos, pero lo que está perjudicando más es que llegue 20 minutos tarde. Entonces esto va a ser lo primero que vamos a atender y luego le prestaremos atención a lo demás. Si el paciente nos explicara que se ha autolesionado o que ha pensado en el suicidio o que incluso ha hecho un intento, esto sería lo primero que trataríamos. Entonces, dicho esto, otro elemento importante de la terapia es el papel fundamental de la relación terapéutica. Por esto que comentaba, son pacientes que van a estar muy sensibles a cualquier mínimo gesto que puedan interpretar como rechazo y vamos a intentar ser, esto es transversal a todo tipo de terapia, ¿no? Pero especialmente importante en estos casos, vamos a intentar ser pacientes empáticos, pacientes cálidos y cercanos, porque ciertamente este tipo de pacientes ponen al límite, supongo que por ahí va el término trastorno límite, a su contexto y también a los terapeutas. Entonces vamos a tener especial cuidado en no dañar la relación terapéutica. Y dicho sea de paso, el manejo de estos pacientes es tan complicado que en este tipo de, igual me estoy adelantando un poco, pero en este tipo de terapia, para preservar al terapeuta del burnout, lo que se hace es repartirse los pacientes entre un equipo de terapeutas. Es decir, el paciente no tiene un único psicólogo, sino que tiene un equipo que está tratando al paciente. Por esto, esta terapia se tiene que aplicar necesariamente en un contexto institucional. No es una terapia al uso en un sentido de que sea meramente ambulatoria, sino que se da, tiene que haber una cierta infraestructura para poner en práctica esta terapia. Entonces, lo que comentaba, el terapeuta es un facilitador del camino, no es una terapia directiva en el sentido de hacer esto y esto porque es lo que tienes que hacer, sino que se trata de que el paciente se dé cuenta de qué es lo que le conviene y darle herramientas para regularse, mediante la dialéctica, por ejemplo. Y esto es un cuadro resumen de lo que os comentaba. Esta disregulación emocional al final acaba afectando a la regulación de los procesos mentales que influyen en la regulación también de las emociones y se acaba dando este mismo círculo vicioso con las relaciones interpersonales, la desregulación conductual y la desregulación del self. Si uno coge los criterios diagnósticos del DSM-5, que ahora mismo no recuerdo de memoria, pero los podríamos clasificar todos ellos en estas 5 áreas. Es decir, por ejemplo, el pensamiento dicotómico sería una distorsión del pensamiento, lo podríamos poner en desregulación cognitiva. El uso de sustancias o las conductas temerarias sería desregulación conductual o las conductas obsesivas. Los sentimientos crónicos de vacío o las experiencias disociativas podríamos incluirlas dentro de la desregulación del self, y la desregulación interpersonal pues tendría que ver con todos los procesos en los que el paciente, por decirlo así coloquialmente, la lía con su contexto y se pone a veces en peligro. Y dicho sea, pues mira, hemos llegado al final. Habéis echado de menos quizá la parte de la terapia integral de pareja. Espero que nadie se haya apuntado a este curso con la expectativa única de daros este apartado, pero al final por cuestión de tiempo lo hemos tenido que recortar y de hecho estamos ya casi al término de la presentación, pero quisiera que pudiéramos abrir un coloquio y ciertamente me parece lo más interesante del acto de presentación para podernos conocer un poco más y saber
qué os podemos ofrecer y qué queréis que os ofrezcamos. Y abrimos micros. Sí, si me das medio segundito, recordamos a las personas que se han añadido con posterioridad que hasta este momento se estava gravant l'activitat. Donarem per finalitzada aquí la sessió, deixarem de gravar, llavors ja lliurement podreu interactuar, obrir càmeres, micros, per poder fer-nos conèixer els vostres suggeriments o les vostres opinions. Anem a donar pas a la part més formal, doncs. Donem per finalitzada la presentació del grup de treball, teràpies de tercera generació. Comentar-vos que durant els propers dies us farem arribar per correu electrònic un enllaç amb el qüestionari d'avaluació de l'activitat, que us agrairem que ens pugueu complimentar. Moltes gràcies, de veritat, Cristian, Mercè, Paula i Maria Isabel, per la vostra intervenció i presentació del grup de treball Teràpies de Tercera Generació a Tarragona. I moltes gràcies a totes i tots per la vostra assistència i el vostre interès a les activitats formatives del COP. Fins la propera.